¿Crees que tu vida es difícil? Todo en la vida sucede con un propósito. En la plaza donde se descargaban camiones, el mundo tenía un ritmo propio. Golpes de lona, el olor a fruta recién llegada, el polvo que se pegaba a la piel al mediodía. Allí trabajaban Matías y Juan, dos muchachos de 19 años que habían aprendido a leer el tiempo por el sonido de las ruedas y el bastón. Matías empujaba su silla con la misma determinación con la que organizaba las cajas. Juan guiaba el camino con un bastón y una sonrisa que no conocía derrota. Eran inseparables, no por lástima, sino por una amistad forjada en horas de esfuerzo y en el hambre de un sueño común, tener un negocio de alimentos propio, un local donde la gente del barrio pudiera comprar con confianza y donde ellos fueran los que marcaran las reglas. La gente del mercado los veía trabajar y para algunos eran motivo de charlas. Admiración para quienes los conocían de verdad, murmullo para los demás. Carlos, uno de los jóvenes del lugar que nunca había tenido problemas para hablar alto y juzgar más alto todavía, se encargaba de encender las lenguas con burlas. «¿Qué van a vender, chicos? ¿Sillas de ruedas con descuento?», decía a media voz, dejando que la risa ajena completara la herida. No eran palabras inocentes. Cada burla pesaba. Pero Matías y Juan tenían algo que Carlos no entendía. Una visión que superaba el insulto del instante. El trabajo en la plaza era duro. Las manos de Matías estaban agrietadas por empujar cajas y ajustar tornillos en la silla que ya había sido reparada más veces de las que contaba. Juan aprendió a reconocer la madurez de una naranja por el grosor de su piel y a distinguir un saco de maíz por su peso, no por su color. Juntos arreglaban las cuentas al final del día, contaban las monedas y anotaban en una libreta los gastos y pequeñas ganancias. Esa libreta era su mapa. En la esquina superior izquierda había una palabra que repetían cada vez que todo parecía limitante. Propósito. No fue fácil decidir el primer paso. Ahorrar parecía un acto heroico cuando cada día había que pagar algo. La rueda nueva de la silla, el bastón de Juan, la comida para la madre. Muchas noches se preguntaban si la fe era suficiente. ¿Cómo convertir fe en panes o en una inversión inicial? ¿Cómo creer sin dejar de ser prácticos? Una madrugada, después de una jornada agotadora, se sentaron junto a la caja de frutas y, sin decir mucho, se arrodillaron. Fue una oración sencilla, íntima, más como una conversación que como una demanda. «Señor», dijo Matías en voz baja, sin buscar sonar sabio, solo sincero. «Gracias por la fuerza. No te pedimos atajos, te pedimos claridad para dar pasos. Danos humildad para aprender y valor para actuar». Juan agregó con la voz temblando apenas. «Guíanos para que lo que hagamos no sea solo por nosotros, sino para servir al barrio que nos crió». No hubo promesas grandilocuentes, solo entrega de sus ganas y un pacto con ellos mismos. Buscar ayuda fuera de la plaza, aprender todo lo necesario y ahorrar lo poco que pudieran. Si esta historia te inspira y quieres más relatos que te ayuden a vivir con propósito, suscríbete. Decidieron viajar a la ciudad. Era la primera vez fuera del barrio para los dos, y la ciudad los recibió con su mezcla de ruido y oportunidades. Caminaban con los ojos abiertos, absorbiendo la vida ajena. Jóvenes con carpetas, letreros de negocios que parecían promesas y cafeterías con ventanas limpias donde la gente conversaba sin prisa. En una de esas cafeterías, en la que los vasos parecían pesar menos que las decisiones, conocieron a quien cambiaría su ruta. El hombre los observó primero desde la barra, con una curiosidad discreta. Llevaba un traje sencillo, zapatos bien cuidados y una manera de sonreír que no necesitaba palabras. Se acercó cuando escuchó a Juan preguntar con timidez por la dirección de un centro de formación. ¿Buscan aprender?, preguntó. Matías respondió. Queremos saber cómo hacer que un pequeño sueño dure. El hombre, que decía llamarse don Ernesto, escuchó con paciencia y luego compartió su historia. Había comenzado sin nada, había conocido la pobreza y la sensación de no ser visto, y también había aprendido a usar sus limitaciones como escalones, no como cadenas. Lo que don Ernesto dijo fue claro,
práctico y cálido. No ofreció atajos ni promesas místicas. Enseñó hábitos. Les habló de la disciplina financiera como si fuera una herramienta de fe. Guarden al menos un 10% de lo que ganan, dijo con voz firme. No lo gasten en deseos pasajeros. Ese 10% es una semilla que, si la cuidan, puede crecer. También les explicó la importancia de la formación continua. Leer, asistir a cursos, escuchar a quienes han caminado antes. La fe nos impulsa, pero la disciplina nos sostiene, repitió varias veces. Añadió otra regla. Conocen a Dios primero como brújula, no como cajero automático. Pidan guía, no soluciones mágicas. Y cerró con una verdad que quedó grabada. Rodéense de gente que los empuje, no de quienes los detengan. Compartan lo que aprendan. Las enseñanzas de don Ernesto no eran solo teoría. Les mostró cómo llevar una simple libreta de presupuesto, cómo leer un recibo, cómo calcular el costo real de un saco de alimento y el margen que dejaría para ahorrar. Les habló del ahorro sistemático. Pequeñas cantidades constantes que, con el tiempo, se suman. Les enseñó a elaborar un plan para reinvertir las ganancias mínimas y a pedir ayuda sin vergüenza cuando era necesario. Sus palabras contenían una mezcla de sabiduría práctica y esperanza templada. Cuando regresaron al barrio, no todo cambió de inmediato. El mercado siguió siendo el mismo escenario de sudor y risas, y Carlos continuó encontrando pequeñas maneras de burlarse. «Sigue soñando con un supermercado, Matías», decía con sarcasmo. «Mientras tanto, yo voy a mi negocio y subo». Pero la burla perdió su filo. Matías y Juan empezaron a poner en práctica lo que habían aprendido. Apartaban el 10% cada día, antes de contar lo demás. Leían artículos sobre gestión de pequeños negocios por las noches, a la luz de una lámpara. Conversaban con otros comerciantes para entender los precios y la demanda. Ahí fue donde la fe se convirtió en labor diaria, oración y acción, mano a mano. Los primeros años fueron de sacrificios pequeños pero constantes. Hubo mañanas sin desayuno completo para ahorrar, tardes en las que Matías ajustó su silla hasta que dolió la espalda, noches en las que Juan leía en voz alta para ambos porque la luz le ayudaba a resistir el cansancio. Construyeron una red. Personas que les prestaban herramientas, un vecino que les recomendó un proveedor y una ONG local que les brindó un curso sobre manejo de inventario. Cada ayuda era un eslabón en una cadena. Ninguno de ellos lo proveía todo, pero juntos avanzaban. La disciplina financiera se convirtió en hábito. Guardaban el 10% en un sobre marcado con la palabra sueño. Los números, antes abstractos, comenzaron a mostrar movimiento. El sobre ganaba peso. La libreta de Matías tenía ahora más entradas que salidas, y aunque el progreso era lento, era real. Aprendieron a negociar con proveedores, a identificar productos que rotaban rápido y a evitar compras impulsivas que hubieran devorado su fondo. Cada mes cerraban cuentas y hacían ajustes, conversando como socios, como hermanos. Hubo días en que la ciudad los llamó de nuevo para asistir a charlas o ferias de emprendedores. Cada vez que viajaban, observaban sin prisa cómo exhibían los productos, qué promociones funcionaban, cómo atendían al cliente. Juan, que había aprendido por los sonidos y texturas, desarrolló una habilidad sorprendente para seleccionar fruta de calidad, solo por el peso y el sonido al golpearla suavemente. Matías, por su parte, afinó su sentido para organizar espacios y optimizar almacenamiento. Lo que al principio fue una economía de supervivencia, se convirtió en una escuela donde adquirieron competencias valiosas. 6 años después, la diferencia era palpable. No fue una transformación de la noche a la mañana, ni un final de cuento donde todo se arregla con un gesto heroico. Fue el resultado de hábitos y decisiones repetidas. El 10% que se guardó y se protegió. Las noches de estudio, las conversaciones con mentores, la voluntad de pedir y aceptar apoyo. Abrieron primero un pequeño puesto en la feria semanal, luego una tienda de abarrotes con una estantería bien organizada, y más tarde, con permisos y préstamos gestionados con su buena reputación, lograron inaugurar un local más amplio. Un supermercado pequeño, pero digno, con su propio letrero y colores que anunciaban trabajo serio.
En ese proceso sucedieron otras cosas. Juan, que había iniciado con la mirada en sombras, recibió apoyo de la comunidad y del fondo que habían formado con los ahorros y donaciones para una intervención médica que los médicos explicaron como resultado de la suma de recursos, la pericia profesional y la rehabilitación. No se presentó como un acto inexplicable, sino como la conjunción de voluntad, responsabilidad económica y atención sanitaria. La operación, los cuidados y la terapia marcaron un antes y después. Juan recuperó parte de su vista con la ayuda del equipo médico y de la oración de muchos que se unieron en intención y servicio. La recuperación fue gradual y acompañada. No se prometió milagros, sino diligencia y fe sostenida. Matías siguió en su silla de ruedas. Jamás lo consideró un impedimento para ser líder. Su posición le dio perspectiva y autoridad moral. Aprendió a moverse con destreza por su local, a saludar clientes desde el umbral y a revisar facturas desde su mesa. Su influencia creció por la manera en que lideró con humildad. El supermercado se hizo conocido por precios justos y por emplear a personas del barrio, muchas de las cuales se formaron con ellos. Lo que había sido un sueño se transformó en un servicio concreto. Alimento accesible, trabajo digno, un lugar donde la gente era tratada con respeto. El contraste con Carlos fue duro y, sin embargo, necesario. Carlos no había cultivado disciplina. Se había dejado llevar por la inmediatez y un orgullo que confundía con seguridad. Con el tiempo, sus negocios fracasaron por decisiones impulsivas y por la falta de redes de apoyo. La vida le devolvió lo que había sembrado, un presente inestable y la necesidad de pedir ayuda. Llegó una tarde, con la cabeza baja, a la puerta del supermercado. Tenía el orgullo herido, pero la necesidad hacía que las palabras salieran tropezadas. «Necesito un trabajo», dijo. Hubo silencio por un instante. La memoria de las burlas de años atrás colisionaba con la importancia humana de ofrecer una segunda oportunidad. Matías miró a Juan, y Juan lo miró a él. No había deseo de venganza, sino la lección que les había enseñado don Ernesto. La grandeza nace de la humildad y del servicio. Matías le tendió la mano con firmeza y compasión. «Si estás dispuesto a aprender y a cambiar, aquí tienes un lugar para trabajar y para empezar de nuevo», ofreció. No fue una humillación, sino una oportunidad con condiciones. Trabajo disciplinado, ahorro ordenado, asistencia a las charlas que organizaban sobre finanzas y liderazgo. Carlos, con los ojos abiertos y sin excusas, aceptó. La comunidad observó y entendió que la reparación es posible cuando la humildad se convierte en un hábito. En más de una ocasión, la gente les preguntó qué papel había jugado la fe en todo aquello. Matías respondía con sencillez. La fe nos sostuvo para levantarnos cada día, pero también hubo manos que nos enseñaron y números que nos exigieron disciplina. Oramos, sí, pero también trabajamos. Juan añadía, Dios nos dio un propósito, nosotros construimos los pasos necesarios para alcanzarlo. Esa respuesta balanceada resonaba con quienes buscaban una fe activa. No una promesa de resultados automáticos, sino una fuerza que impulsa a la acción. Si te preguntas cómo empezar, recuerda 3 cosas que les cambiaron la vida. Apartar un porcentaje constante de tus ingresos, en su caso, el 10%. Aprender algo cada día aunque sea pequeño, y rodearte de personas que impulsen tus mejores decisiones. No son fórmulas mágicas. Son hábitos que, multiplicados por los años, transforman destinos. En la inauguración del supermercado hubo una mezcla de lágrimas y risas. El letrero, recién colocado, brillaba en la mañana. Clientes de siempre, vecinos y quienes habían creído en ellos desde el principio se acercaron. Juan, ahora capaz de distinguir colores y formas con más claridad que antes, caminó hacia la puerta con la ayuda del personal y observó el lugar que había imaginado tantas veces. Matías recorrió las góndolas, tocó las cajas y con la misma calma de siempre, agradeció a quienes lo seguían. No era la riqueza la que llenaba ese corazón, sino la gratitud por un propósito cumplido en proceso. Antes de cerrar la historia, es necesario regresar a los detalles que sostuvieron su camino. La libreta donde anotaban cada peso, la decisión cotidiana de ahorrar,
El hábito de leer una página de gestión por la noche, la costumbre de compartir con otros, y, también, esa noche de rodillas que funcionó como pacto y no como promesa de resultados instantáneos. Todo eso formó una cadena de acciones entrelazadas con fe viva. Ahora imagina por un momento tus propias circunstancias. ¿Qué sobrelleva tu día y puedes transformar en un ladrillo para construir tu sueño? Si ellos pudieron convertir sudor en empresa, ¿qué te detiene a ti para plantar hoy el primer gesto de disciplina? No es necesario un gran acto, basta un paso repetido con constancia. Antes de terminar, regresemos a la plaza donde todo comenzó, y hagamos una pausa breve para agradecer y solicitar guía. No en búsqueda de atajos, sino de claridad para actuar. Señor, te damos gracias por el camino recorrido. Agradecemos por la fuerza en los días de cansancio y por las puertas que abriste a través de personas dispuestas a ayudar. Pedimos sabiduría para administrar y humildad para aceptar correcciones. Danos valor para practicar la disciplina que construye futuro y sensibilidad para compartir con los que aún luchan. No te pedimos promesas fáciles, sino coraje para trabajar y corazón para servir. Amén. La historia de Matías y Juan no es una garantía de éxito para todos, ni un manual infalible. Es, más bien, un testimonio de que la adversidad puede transformarse en propósito cuando se combina la fe con hábitos concretos. Ahorro planificado, formación continua, red de apoyo y una disposición a servir. Si hay algo que quedó claro, es que nada de eso ocurrió por accidente. Cada tropiezo, cada mano tendida, cada horario nocturno, sumó sentido a su camino. Al final, cuando la puerta del supermercado se cerró por la noche, Matías y Juan se sentaron frente a la luz del letrero. Hicieron cuentas, rieron de los imprevistos y repasaron el plan para la semana siguiente. Sabían que aún había desafíos. El propósito no anula la dificultad, pero la transforma en impulso. En la sombra de la ciudad, don Ernesto sonrió al ver que las semillas que había plantado daban fruto. No porque él las regara solo, sino porque aquellos jóvenes aprendieron a regarlas día tras día. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar que el dolor no está exento de propósito y que la fe sin acción rara vez alcanza su plenitud. Piensa en un paso práctico que puedas dar esta semana. Puedes apartar un 10% de tus ingresos, leer una hora sobre lo que quieres aprender, o buscar a alguien que actúe como mentor. Suscríbete para más historias con propósito, y sobre todo, comienza hoy. Todo en la vida sucede con un propósito. Solo hace falta que lo honres con tus decisiones.